Yo me he atenido bastante al título de la mesa, un modelo de escuela pública inclusiva, y para comentarles por qué pienso yo que la escuela pública tiene que ser inclusiva. Empiezo diciendo que porque la escuela pública tiene que ofrecer la mejor calidad educativa que se pueda ofrecer. Y la mejor calidad educativa que se puede ofrecer en este momento es la que acoge, la que recibe y la que cuenta con todas las personas, con todas sus diferencias. Y hemos ido pasando de un modelo de integración educativa que sabéis que solo se pensó en principio en el año 85 para personas con necesidades educativas especiales, pero que cuando efectivamente llegaron a nuestro país, ahora entre el 2000 y 2008, 2000 y 2007, 99 y 2007, llegaron a nuestro país tantas personas de tantas culturas y tantas nacionalidades, pues la verdad es que ese modelo de integración que habíamos comenzado nos vino muy bien. Es decir, ya nos había servido para repensar la educación y pensar que no solo los diferentes eran esos dos niños que llegaban a un aula con una necesidad educativa especial, sino que resulta que diferentes éramos todos. Y ahí empezamos a repensar y a reflexionar sobre nuestro modelo educativo, y cuando efectivamente nos llegaron personas de cientos de países con diferentes lenguas, diferentes culturas, religiones, es decir, con todo tipo de peculiaridades, pues fue un modelo que vimos positivo para todos, sobre todo pensando que en este momento estamos en un sistema democrático, vivimos en una sociedad democrática, o al menos pretendemos que eso sea así y que sea cada vez mejor, y que en una democracia, pues yo suelo decir muy tajantemente que la educación no es inclusiva o no es educación. ¿Por qué no es educación? Porque no cumple con las funciones que tiene encomendadas. Es decir, una función muy simple, muy primaria y en una frase muy corta es que la educación tiene que preparar para la vida, y eso se dice pues en Historia de la Educación, aquí que tenemos al especialista desde el principio de la educación, desde los primeros momentos. Hay que preparar a las jóvenes generaciones para la vida. ¿Y cuál es la vida que tenemos ahora mismo nosotros en la sociedad? Pues una vida con una diversidad, es decir, donde la diversidad es la norma. Es decir, somos todos diferentes. Si la escuela tiene que preparar para la vida, la escuela tiene que ser inclusiva, tiene que recibir a todas las personas de todos los tipos, de todas las ideologías, y enriquecerse con ellas. Y la escuela pública, evidentemente, nos garantiza la educación para todos, ¿no? La vida en democracia, bueno, pues ampliamos un poquito. Por principio, la democracia respeta las diferencias, favorece la diversidad, garantiza la igualdad de oportunidades y debe promover el diálogo y la convivencia. Obviamente, eso no aparece en la sociedad por casualidad, sino que cualquier resultado al que llegamos es consecuencia de un proceso. Si yo quiero una sociedad inclusiva, lo mejor que puedo hacer es que la educación ya lo sea desde el principio. Es decir, lo que no puede ocurrir es que si yo en educación segrego por grupos, luego por arte de magia, cuando los niños salen de su educación obligatoria a los 16, 17 años, todos se conozcan, todos se respeten, todos se quieran y todos convivan en la diversidad. Miren, eso es imposible. Es decir, no puede ser. Es decir, si personas diferentes tenemos que vivir juntas, lo mejor que puede ocurrir es que esas personas diferentes se educan juntas. Eso es lo mejor. Si no, lo tenemos difícil. Y no es que sea fácil, pero siempre será más viable cuando un modelo de educación inclusiva lo facilite. Aquí he recogido tres párrafos modificados de un texto que yo sí os recomendaría, que si podéis acceder a él, está abierto, se encuentra en internet, y su título es lo que dice ahí arriba: Actuaciones de éxito en las escuelas europeas. Está publicado por el Ministerio de Educación en este año 2012, al principio de 2012, y resume un trabajo hecho por un grupo, por Include, y nos da unas conclusiones y unas premisas que me parecen muy interesantes para apoyar esta educación inclusiva y esta escuela inclusiva. El estudio se hizo en 26 países de la Unión Europea. Bulgaria, que fue el país que no intervino en el estudio, pero en todos los demás sí se realizó. Y dice literalmente, estas tres diapositivas se refieren a eso y son casi literales.
Dice que las prácticas segregacionistas son uno de los principales factores de exclusión dentro de los sistemas educativos europeos, lo cual genera exclusión social y educativa. Y un ejemplo muy significativo es la segregación del alumnado en distintos itinerarios y centros escolares en base a sus aptitudes. ¿Por qué? Porque esos diferentes itinerarios generan diferentes currículos, diferentes programas de estudios. Unos van más al carácter académico y otros más van al carácter profesional. Y en el momento en que a los 12 o 13 años les hablo de países europeos con muy buena fama, pero en el momento en que yo mando a los chavales en una dirección u otra, les quito posibilidad, les limito las posibilidades de acceder a la otra vía. Se lo digo teóricamente o les hago alusión a ese estudio teórico de actuaciones de éxito en las escuelas europeas, pero les cuento algo muy práctico, y es que bueno, yo he sido inspectora central de educación del Ministerio y he llevado, entre otros, pues, los programas, las agrupaciones de lengua y cultura que España tiene en todo el centro de Europa, para atender a los hijos de nuestros emigrantes que salieron en los años 60 y se mantienen con profesores nuestros por allá. Entonces, cuando se va por allí y se habla con los padres, pues en Holanda y en Alemania, por ponerles dos casos de prácticamente del último año, las familias no están nada satisfechas con ese modelo, sobre todo porque en algunas ocasiones el niño no va, o sea, no le mandan a la FP porque no sea capaz de estudiar otras cosas o de seguir otra carrera, sino a lo mejor en un momento determinado por dificultades con el idioma. Me dice, bueno, pues espere usted un poquito, que con 6 meses más, a lo mejor mi hijo o mi hija ya puede hacer una carrera universitaria. Y una cosa que nos comentaba un niño en una de las aulas, que estaba en la línea de formación profesional, nos decía que en las 3 horas que iba a nuestra agrupación de lengua y cultura, en las 3 horas que iba a la semana, leía y escribía más que en toda la semana en su escuela habitual. Es decir, que se dejan una serie de cuestiones ya al margen. Entonces la verdad es que la igualdad de formación no es la misma. Otra cuestión de la que nos habla este estudio es que otra práctica de carácter excluyente muy común en Europa son los agrupamientos homogéneos, y dentro incluso de esos agrupamientos homogéneos, agrupamientos mixtos, pero con unas determinadas características, como la organización de actividades de aprendizaje por niveles de rendimiento, grupos de refuerzo y apoyo separados del grupo de referencia, o adaptaciones curriculares individuales exclusora, al igual que una optatividad también exclusora. Y en cambio, en el modelo inclusivo, los alumnos y las alumnas participan activamente en el proceso de aprendizaje con ayuda del profesor o profesora y de otros recursos materiales humanos. Es decir, ningún niño o niña se queda atrás. La inclusión no solo proporciona igualdad de oportunidades, sino que se compromete firmemente con la igualdad de rendimiento para todo el alumnado. Y nos ofrece 5 modelos de inclusión: los grupos heterogéneos con organización de recursos humanos, los desdobles en grupos heterogéneos, ampliación de tiempo de aprendizaje, adaptaciones curriculares inclusivas y optatividad inclusiva. Es decir, no se trata de sacar a un niño del aula o a 5 niños del aula, sino que se trataría más de trabajo colaborativo entre los profesores y todos dentro del aula. Es decir, mejor que se vaya un niño fuera del aula es que dos profesores o un profesor y un monitor, un profesor y un especialista, lo que sea, puedan estar trabajando dentro del aula. Y este modelo, yo les diría que el modelo de educación inclusiva no es que sea positivo pues para alumnos que vienen de otras culturas, para alumnos con necesidades educativas especiales, para los alumnos que sean de un contexto desfavorecido, no. Este modelo es bueno y es positivo para todo el alumnado, si no, no podríamos estar defendiéndolo. Es decir, por defender a un 15% de la población no vamos a fastidiar al 85%. Es decir, es que es mejor para todos. Hay muchísimas cuestiones, sobre todo las formativas, las integradoras, las que forman la personalidad, que no se aprenden estudiando una lección, que se aprenden con un modelo de vivencia en las aulas y en los centros determinado y todos los días. Es decir, si yo quiero respetar la diferencia, eso lo aprendo respetando a los diferentes que tengo a mi lado. Y si somos todos clónicos, pues difícilmente voy a respetar la diferencia, porque es que no sé ni lo que es, ¿no? Yo pienso algunas veces que algunos niños que están en algún colegio de nuestro país, el día que salgan a la calle por su cuenta y se monten en el metro en la Puerta del Sol, se pueden llevar un susto impresionante porque no saben ni en el país en que están. Y eso no es una buena educación, es decir, eso no es una educación de calidad. La educación de calidad tiene que prepararnos para
para vivir en la sociedad que tenemos. Como decía Alejandro ahora mismo, pues que son determinadas clases sociales las que se están excluyendo de la sociedad. ¿Somos diferentes? Sí, somos diferentes todos, no solo en lo que afecta a personas que vengan de fuera o que tengan una necesidad especial, no. Nos diferenciamos, por supuesto, en capacidades, en culturas, en contextos de vida, en ideologías, en intereses, en necesidades, en talentos, en sexo. Es decir, este modelo se nos ha acabado. Si ven ustedes el dibujo, yo les leo el texto. Y lo importante es que vean el dibujo, espero que lo vean. Dice: Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, José es un hipodotado, Carlos es un caracterial, Luisa es demasiado tímida, Mercedes es una maleducada. Ahora se fijan ustedes en los dos últimos dibujos. Solo Juan es normal, firmado a la maestra. Esto se ha acabado, afortunadamente. Bueno, yo digo que se ha acabado, digo que se debe acabar. Soy optimista, se debe acabar. Porque el modelo ya no nos sirve. Es decir, ustedes entran en cualquier escuela en la Comunidad de Madrid y a lo mejor normales pues no tenemos casi ninguno, ¿no? Es decir, si nos regimos por el criterio de que solo es normal y que es como yo, pues casi que en algunos sitios no tenemos ninguno, a lo mejor tenemos un 2% y el resto todos son anormales. O sea que cuidado con los conceptos que manejamos y con los criterios que utilizamos para educar y para evaluar. Evidentemente, ante estas nuevas realidades surgen diferentes propuestas educativas y tenemos escuelas como Espacio de Paz, escuelas interculturales, escuelas aceleradas, ciberescuelas. Es decir, se está la cultura del cuidado en la educación, las comunidades de aprendizaje, ciudades educadoras. Hay muchísimos modelos emergentes para dar respuesta a las necesidades educativas de la sociedad actual. Y esas respuestas, pues digamos que desde una administración se pueden dar de forma inclusiva o de forma segregada. La inclusiva es una escuela para todos que es capaz de dar respuestas adecuadas a cada uno. La segregada, pues tendríamos escuelas por capacidad, por lengua, por cultura, por niveles de aprendizaje, por entorno social, y yo he tenido que añadir en los últimos meses la última línea que ven ustedes ahí, que yo ya la había quitado, pero que por sexo, por género, dadas las últimas noticias que estamos recibiendo, yo la he vuelto a poner, porque yo pensaba, bueno, pues que eso se había reducido a un sector que mantiene eso, pero que ya no se promovía, en fin, que hasta a la hora de determinar una serie de subvenciones, de ayudas, de lo que fuera, estaba fuera de línea, pero dado que parece que últimamente incluso se está promoviendo y vemos artículos en prensa y vemos de todo, pues yo he vuelto a colocar ahí la escuela segregada por sexo, porque no me parece que sea la opción más adecuada para una sociedad democrática ni para una sociedad inclusiva en absoluto. Para que haya educación intercultural, para que haya educación para la paz, para que haya, es decir, todos esos modelos que hemos visto como emergentes en la educación, la escuela tiene que ser inclusiva, porque si no, es decir, una escuela intercultural aislada no tiene sentido. Una escuela para la paz, una escuela... Es decir, eso no tiene sentido si el modelo amplio, si el modelo marco de escuela no es inclusivo. Es decir, dentro de una escuela exclusiva me caben todas las propuestas que hemos citado anteriormente y muchas más, porque ninguna escuela es idéntica a otra. Entonces, cada una puede organizar su modelo curricular, su modelo organizativo en función de la población que tiene, pero todo cabe si el marco que tenemos es de inclusión, si el marco que tenemos es de una educación inclusiva. Si no es educación inclusiva, entonces compartimentamos a la población en las etapas escolares y eso desde luego no va a derivar en una sociedad inclusiva, porque cualquier decisión que se toma en educación tiene repercusiones seguro en la sociedad. Entonces esa es la importancia también añadida que tiene todo el sistema educativo. Es decir, una educación selectiva, segregada, separada, se enfrenta a una educación válida para ahora mismo, para la sociedad que queremos en la actualidad. Termino y os dejo unas propuestas para que penséis, sobre todo los estudiantes, de cara al futuro, que yo creo que todavía no las hemos conseguido. Es decir, yo creo que para lograr la educación inclusiva, ya bajando al aula, necesitamos un diseño universal para el aprendizaje que permita
múltiples medios de representación, de expresión y de motivación y compromiso. Necesitamos que los ajustes razonables se realicen en educación también, y esos dos puntos aparecen en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad del año 2006, es decir, que no es porque queramos, sino porque ahora mismo para nosotros sería una obligación por doble vía. España se adhirió a esa convención y desde el mayo de 2008 está nuestra adhesión en el Boletín Oficial del Estado, y además también se adhirió la Unión Europea, con lo cual, como Estados miembros de la Unión Europea, nos viene por dos vías la obligación de hacerlo. Una organización flexible e inclusiva es fundamental para poder llevar a cabo un diseño curricular flexible, si no, no es posible, y desde luego el trabajo cooperativo, colaborativo del profesorado se hace absolutamente imprescindible para ofrecer calidad educativa a todo nuestro alumnado. Sin la colaboración, sin la coordinación y la buena formación, ese aprender el servicio que se tiene que dar en el profesorado, creo que difícilmente vamos a conseguir la educación inclusiva, pero eso está en nuestra mano. Creo que eso que tenemos ahí está en nuestra mano en los centros, y que aunque no tengamos más recursos en unos momentos determinados como estos, podemos ir avanzando en ello. Muchas gracias.